Hola, ¿qué tal, mi estimado José Luis? Un gusto saludarte como siempre desde Ciudad Juárez hasta allá, hasta Zacatecas. Y el día de hoy, en esta ocasión, vamos a platicar, vamos a hacer un recuento de lo que ocurrió sobre todo en los años 2021, 2022, 2023, con los tiempos álgidos de la migración, en donde diariamente llegaban miles de personas con el objetivo de cumplir el sueño americano. Lamentablemente, algunas de ellas perdieron la vida en el camino, otras más fueron deportadas de forma inmediata y otras sí lograron ingresar del lado americano. Aquí te presento lo siguiente. Y es que definitivamente en Ciudad Juárez hemos tenido durante años la problemática de migración de las personas que se desplazan hasta este sitio con el ánimo de llegar a los Estados Unidos y cumplir el sueño americano. Durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 se registraron cifras sin precedente en cuanto al tema de movilización. Estamos hablando que se incrementó el número de desplazados en un 2000%. También, desafortunadamente, hemos tenido varias pérdidas humanas. ¿Cómo no recordar, definitivo, el tema de los 39 fallecidos y 29 heridos en el Instituto Nacional de Migración, en donde por un incendio generado al interior de una de las celdas por inconformidad de los mismos migrantes que se encontraban privados de su libertad, pues es que se genera el siniestro. Al no poder salir, incluso uno de los guardias de seguridad que se ve a través de las pantallas que se retira del lugar, es que viene esta tragedia. De ahí un sinnúmero de manifestaciones, personas que alzaron la voz, la iglesia también, que estuvo presente en todos estos temas. La situación ha ido mejorando en cuanto al tema de migración. Se ha reducido considerablemente el número de personas que quieren llegar hacia el lado americano, sobre todo por las políticas migratorias de Donald Trump y el anuncio que hizo en primera instancia en su momento al llegar por segunda ocasión a la Casa Blanca, y lo que vino manifestando a través de su campaña política. Hoy por hoy la situación es distinta. Sin embargo, tuvimos cierre de puentes fronterizos, migrantes que amenazaban, cientos de ellos, por ingresar a la fuerza al lado americano. Posteriormente, y sobre los límites del borde del río Bravo, ahí veíamos diariamente pasar a miles de familias bajo condiciones del clima extremo calor, extremo frío, sin agua, sin alimento, sin ningún peso en sus bolsillos, ya que habían pagado para llegar hasta Ciudad Juárez. Cabe mencionar que la problemática más fuerte que se ha visto en los últimos meses es el secuestro, la privación de la libertad de personas en situación de movilidad. Son múltiples los casos que se han presentado en donde las personas que se aprovechan de ellos solicitan dinero a sus seres queridos. Y no estamos hablando de $500, $600, estamos hablando de miles de dólares para no comprometer la vida de estas personas. Estamos hablando de más de 300 personas rescatadas en últimas fechas por intervenciones, sobre todo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en conjunto con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional y la Policía Municipal. Se ha visto ahora modificado el tema de la migración, es decir, en un inicio se les cobraba para venir a Ciudad Juárez, los conocidos polleros, cobraban cierta cantidad, eran trasladados a la frontera y posteriormente dejados a su suerte. Ellos, muchos de los casos, que vendieron sus propiedades, todo lo que tenían, y no venían con más que lo que iban a pagar a estas personas. La mayoría de las veces eran dejados a su suerte, pensando que una vez abandonándolos en el río Bravo y dándoles las instrucciones, ellos podían ingresar de forma fácil a Estados Unidos, una cuestión que por supuesto no era cierta. Hubo problemas en cuanto a
trifulcas. Ellos han hecho campamentos en diferentes puntos de la localidad. En el bordo del río Bravo, estuvieron también en su momento en las inmediaciones del Parque del Chamizal, que es uno de los principales pulmones que tenemos aquí. Allí estuvieron asentados todo el verano hasta que las bajas temperaturas los hicieron desistir y finalmente fueron trasladados a un refugio. Hay quienes han emprendido como parte de su supervivencia en la localidad y trayendo la cultura de sus países con el ánimo, por supuesto, ya sea de quedarse en la frontera y posteriormente pasar al lado americano. En un inicio, a partir del 2018-2019, teníamos una migración ordenada. Llegaban a las instalaciones competentes, había un registro, a su vez las autoridades mexicanas federales tenían el contacto con el lado americano y se iba llamando conforme a esta numeralia a quienes iban a tener su entrevista para llegar a solicitar el asilo político. Después esto se dejó de lado en la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ellos podían entrar de forma indiscriminada, sin orden, sin saber cuáles eran sus antecedentes, si traían problemas de salud. Se desconocía totalmente a las personas que iban entrando al país por la forma en que se abrieron las puertas. Y esto permitió, por supuesto, que se vinieran mayores incidencias, mayores tragedias, mayores accidentes y con ello el temor también de una sociedad juarense al ver que en ocasiones por la necesidad extrema que tenían se abalanzaban en los vehículos para pedir dinero, para limpiar los cristales y era una cosa que incluso generó temor en un momento dado y se exigía a las autoridades que hubiera un orden, cosa que desafortunadamente no sucedió, pero hoy por hoy tenemos una comunidad tranquila, fronterizos que están más relajados en ese sentido por la disminución considerable de un 85-90% en el flujo migratorio. El crimen organizado ha estado inmiscuido en los temas de migración sin duda alguna. Incluso se había señalado o se ha señalado que los recursos que recibían por parte de las personas en situación de movilidad eran mucho más elevados que lo que estaba dejando en estos momentos el tema de las drogas en el país. Hace algunos meses en Ciudad Juárez, en este 2025, fue descubierto un túnel, el túnel acceso número 28, una estructura que sin duda alguna necesitó de personal especializado para que fuera lo que estamos viendo en pantalla y por el cual pasaron miles de migrantes, miles de familias, de personas en situación de movilidad y llegaron hacia los Estados Unidos. Una complicidad sin duda alguna entre autoridades norteamericanas y del lado mexicano para que esto fuera una realidad. De ahí nació la pregunta, ¿cuántos de estos espacios hay en la frontera? ¿Cuántos cruzan por debajo del río Bravo? Únicamente se dio a conocer de este sitio, de este lugar. Vemos también ahí a los elementos policíacos al momento en que ingresaban por una alcantarilla para hacer la revisión correspondiente. Los trabajos continuaron, siguieron las inspecciones hasta que finalmente se da a conocer esta noticia. El túnel del acceso número 28. Las autoridades norteamericanas comenzaron primero con las labores de clausura del lado americano. Posteriormente y después de varias semanas, el ejército mexicano hizo lo propio en esta parte del bordo del río Bravo y quedó ya sellado. Definitivamente ha sido un tema en donde se busca por cualquier manera llegar a los Estados Unidos. Lo más grave que hemos tenido en últimas fechas, específicamente esta semana, es personas que buscan cruzar por las alcantarillas, por el sistema de alcantarillado para llegar a cumplir el sueño americano. Incluso se ha reportado una defunción de forma reciente. Si bien es cierto, esto ya no es frecuente que se esté viendo, todavía tenemos
situaciones de esta naturaleza. Cuando tuvimos los tiempos más álgidos, 21, 2021, 2022, todavía 2023, fueron localizados tráileres abandonados con personas a bordo. En el lado americano ya hubo defunciones por falta de oxígeno, es decir, ellos buscando tener una paz, una mejor forma de vida. En muchos de los casos encontraron la muerte, fueron desplazados de sus países por la violencia, el terrorismo también que se vive en otras partes de Latinoamérica, y al llegar a esta parte del mundo, de México, de Estados Unidos, varios de ellos, cientos de ellos, han encontrado desafortunadamente la muerte. Bueno, pues esto que te presenté es parte de los archivos que tenemos en Ciudad Juárez, de las imágenes, de las declaraciones, de todo lo que ha ocurrido en estos años en la frontera, en la que los juarenses hemos visto ver desplazados una y otra vez, personas en situación de movilidad que buscan llegar hacia los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, este fue el recuento, espero les haya gustado.